En Oriente Noticias tenemos información en exclusiva y está relacionada con la entrega de 2 guerrilleros del ELN a hombres uniformados del ejército colombiano. Los ex subversivos narraron en su testimonio cómo o cuál es la injerencia de esa guerrilla en territorio venezolano. Para ampliar información hacemos contacto a esa hora con el periodista Samir Castillo. Samir, buenas tardes. ¿Qué más detalles nos tiene alrededor de esa entrega? Hola Eliana y televidentes, siendo las 12:42, los saludo hasta ahora desde la zona de frontera. Precisamente Oriente Noticias obtuvo en exclusiva el testimonio de estos 2 hermanos que pertenecieron por más de 10 años a diferentes frentes del ELN, pero que recientemente se encontraban en el vecino país de Venezuela. Ellos testimonialmente le contaron inicialmente a las tropas del ejército cómo es esa alianza estratégica entre el ELN y el gobierno venezolano, pero específicamente cómo trabaja diferentes frentes del ELN en Venezuela con fuerzas militares de ese país. Aquí está la historia. Estos 2 hombres tienen mucho en común, los une un lazo de sangre, son hermanos, pero desde hace años no se veían frente a frente, cada cual por separado, pero defendiendo los intereses del ELN. Alias Garrapato y alias Jason, luego de entregarse al ejército, afirmaron que esa guerrilla tiene fuerte injerencia en Venezuela gracias a la relación con el gobierno de ese país. Pues nos íbamos por la carretera grande, en camionetas. Nosotros pasábamos completamente camuflados, con bobina, brazaletes, con el equipo inclusive, con todo. Pues el ejército o la Guardia Venezolana nos daba la espalda, como si no estuviera viendo nada. En medio de su testimonio, los 2 excombatientes afirman que de suceder una intervención militar de Estados Unidos, tienen que apoyar al gobierno de ese país. De los altos mandos que llegaron a nosotros, la información de la invasión de los gringos allá, pues nos mirábamos obligados a tener que defender a Venezuela y estaba completamente comprometida. Desde hace mucho pensaban en desertar y desmovilizarse, pero estando en Venezuela es a otro precio. Y ahorita en estos momentos, como está la frontera, menos. A usted lo único que le van a decir es alístese que vamos para Puerto Santander. Va a haber balín, un enfrentamiento, tan. A ver, ustedes muertos. Un compañero que estuvimos allá se obstinó y se desertó. Y pues lógicamente cayó en un retén de la guardia junto con fusil y con toda la dotación que llevaba. Y pues a los 11 días estaba en manos de nosotros. Y a los 11 días pues él lamentablemente pasó por algo que se llama Consejo de Guerra. Cuentan que los campamentos están fortalecidos y la inteligencia militar venezolana les informa de operaciones para resguardarse. Tuvimos una reunión con un alto mando de allá, el comandante máximo del nororiente de nosotros, el viejo Wilkin. Pues tenía directamente con él, sabíamos cuando había sobrevuelo, cuando teníamos que escondernos, cuando no podíamos salir a dejar ropa camuflada, que teníamos que estar pendientes, pues él llamaba y supimos de que estábamos trabajando directamente. Los 2 hermanos y su familia entraron en proceso de desmovilización y protección por parte de las autoridades competentes ante el nivel de información que poseen. Ahí ustedes observaban el testimonio de estos hoy excombatientes del ELN que rompieron el silencio y cuentan cómo es la relación entre esta estructura guerrillera y el gobierno del vecino país. Precisamente para analizar este tema aquí en Zona de Frontera, donde nos encontramos, me acompaña Armando Sánchez. Él es analista de frontera y perteneciente a la Fundación Venezolanos en Cúcuta. Armando, muy buenas tardes. ¿Y qué repercute estos testimonios para Colombia, para Venezuela, para Latinoamérica, de que el ELN, una guerrilla que por años ha estado en Colombia, tenga relaciones con el vecino país, así como lo denuncian estos excombatientes del ELN, presuntamente, precisamente? Esa es la confirmación de que los grupos al margen de la ley andan en Venezuela libremente, y es la confirmación de que tenemos un gobierno en Venezuela, un régimen que es un régimen también que está al margen de la ley. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado de verdad al presidente Duque y le hacemos un llamado al pueblo colombiano que tenga paciencia. Y el presidente Duque tiene que ser más enérgico, porque esa gente que anda libremente en Venezuela viene a menoscabar la democracia colombiana. Si nosotros, y le hago el llamado al presidente Duque para que de verdad, de una vez por todas, convoque al Grupo de Lima y convoque la coalición para rescatar la democracia en Venezuela, porque rescatando la democracia en Venezuela estamos rescatando la democracia en Colombia. Inclusive, ellos mismos son infiltrados en las últimas marchas que han habido en
en Colombia, donde han habido una serie de desmanes. Ellos son infiltrados que pasan, que andan libremente por Colombia y vienen a Venezuela. Entonces, de verdad que el llamado es enérgico al presidente Duque para que una vez por todas encabecemos esa coalición para reponer la democracia en Venezuela, para que no se desestabilice Colombia y sobre todo Latinoamérica. Armando, ¿por qué creer en este video? ¿Por qué creer en estas declaraciones, estas aseveraciones que hacen los excombatientes del ELN, donde lanzan estas acusaciones, donde hablan que presuntamente hay alianzas entre el ELN y el gobierno venezolano? Bueno, porque es que Nicolás Maduro no tiene pueblo. A Nicolás Maduro lo mantienen son los grupos al margen de la ley, el ejército antipatriota venezolano, que también están en concordancia con ellos. Yo tengo noticias, y ellos mismos lo dijeron, de que ellos actúan por Venezuela y la Guardia Nacional se da la espalda, e inclusive cuando ellos quieren salirse de ese grupo armado, la misma Guardia los entrega y le hacen consejo de que, inclusive, he tenido noticias que la misma Guardia, cuando atrapa a un guerrillero que no está de acuerdo con esos grupos armados, a ellos también le hacen juicio penal. Entonces es una situación bien difícil y es una situación que tenemos que estar mosca y pendiente, porque ellos tienen intención de cumplir el manifiesto de Sao Paulo y también lo que es el grupo de Puebla para socavar la democracia en Sudamérica, y Colombia es la más peligrosa, pero que tenemos al lado, y ellos quieren poner la mano a Colombia desde hace tiempo, y el presidente Duque tiene que ser enérgico en eso. Armando, y continuando hablando de noticias de zona de frontera, precisamente en las últimas horas el gobierno de Venezuela, exactamente el protectorado del Táchira, está analizando la posibilidad de reaperturar los puentes internacionales para el paso de personas. La máxima autoridad en la frontera venezolana, Freddy Bernal, anunció que evalúan las condiciones para abrir los puentes internacionales que permita el cruce de personas entre Colombia y Venezuela. Explicó que en repetidas ocasiones le ha sugerido a Nicolás Maduro una apertura gradual. La reapertura progresiva de la frontera comercial y comenzar a ver el intercambio normal de productos entre Colombia y Venezuela, que es natural. Productos de Venezuela hacia Colombia y productos de Colombia hacia Venezuela. Y eso va a reactivar San Antonio, Ureña y todo el estado de Táchira. Los analistas de frontera advierten que esto reducirá el ingreso de personas a Colombia de forma irregular e incluso podría ser beneficioso en el control de la pandemia. Me complace esa idea de abrir la frontera en la parte comercial, porque eso va a evitar que siga esa economía por debajo del puente, por las trochas, con toda la inseguridad que eso representa y porque reactiva la economía. Por su parte, el alcalde de Villa del Rosario señaló que el paso irregular a través de las trochas aumentó en el último trimestre, pese a las excepciones y medidas adoptadas durante la pandemia. Pero ahora se nos presenta nuevamente el ingreso de venezolanos nuevamente a Colombia para volver a otros departamentos de Colombia para buscar ingresos. En total, Colombia alberga al menos 1.748.000 migrantes, según cifras de Migración Colombia, de los cuales 985.000 están de forma irregular, cifra que podría aumentar durante la reapertura. Y precisamente frente a este tema de la posibilidad de reaperturar los pasos internacionales, los puentes internacionales, uno de los sectores que más mostró favorabilidad es el sector del cambio de divisas. Ellos manifiestan que con una frontera aperturada puede mejorar la economía en Cúcuta y en zona de frontera. Los cambistas en Cúcuta aseguran que durante los últimos meses han soportado la grave crisis económica a causa del coronavirus, y con la posible reapertura de la frontera se enciende una luz de esperanza a la recuperación de sus finanzas. Resulta que si no abren la frontera, esto aquí no hay nada. Entonces, aquí hay que esperar que abran la frontera si le da la gana a Maduro, y de todas maneras a ver si se reactiva el comercio, porque aquí no hay empresas. Los locales permanecen vacíos o con poco flujo de personas que llegan a Cúcuta para realizar cambio de moneda. Hasta en un 70% han reducido estas operaciones por el cierre fronterizo durante los últimos meses. Y nos favorecería muchísimo, pues debido a que nosotros dependemos de ellos, la ciudad económicamente se ve muy afectada. Nosotros los cambistas creo que eso es uno de los gremios que durante estos 7 meses nos hemos visto afectados económicamente, pues nuestros ingresos han disminuido casi en un 70%. Así como los cambistas, los comerciantes de la ciudad también esperan que desde ambos países se llegue a una decisión que permita seguir reactivando económicamente la Perla del Norte. 12:54 de la tarde. Armando, ¿por qué cree usted que el protectorado del Táchira está analizando esta posibilidad? ¿Por qué se da esta decisión en este momento? Bueno, aquí hay dos factores.
El primer factor es que ellos están contra el tiempo, porque ya el presidente Duque anunció que él iba a aperturar la frontera el mes que viene, iba a haber la posibilidad de aperturar la frontera el mes que viene, y como ellos siempre andan con la mamadera de gallo de echarle la culpa a los demás porque ellos nunca hacen nada, entonces tienen esa presión del tiempo porque el presidente Duque va a aperturar la frontera aquí en Colombia, y entonces ellos necesitan decir que la culpa no es de ellos, sino del presidente Duque, pero como ya el presidente Duque lo anunció, entonces ellos están apurados por eso. Y segundo es que en Venezuela la cosa cada día va peor. Por ponerte un ejemplo muy claro, Samir, una bombona de gas, de gas pequeña en Venezuela cuesta $15 y no la consigue. $20 y no la consigue. Una bombona mediana de gas en Colombia, que no es petrolero, cuesta aproximadamente $15. O sea que el gas es más barato que en Venezuela y el sueldo es de $1. Entonces la gente de verdad no se consiguen las medicinas, no se consigue la comida. O sea, el mismo tema de siempre. Ahorita hubo unas manifestaciones en Yaritagua, estado Lara, y en Caracas también ya se está viendo muchas manifestaciones, y por lo tanto un calmante para ellos es que Venezuela venga a hacer sus compras a Cúcuta. Gracias, Armando. Tenemos las 12:55. Hay que aclarar que el salario mínimo, para que ustedes se hagan una idea, es que el salario mínimo en Venezuela es equivalente a lo que es en Colombia $1 por mes. 12:55. Compañero, me despido desde la zona de frontera, exactamente desde el sector de La Parada. Hasta ahora podemos apreciar los migrantes que esperan ser atendidos por los organismos internacionales en materia de salud. Me despido. Continúen ustedes con más información en Oriente Noticias. Estamos informando.